Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 2 y 16 minutos, Noel Calero, que también es un chamán en lo suyo, en lo acústico, claro, nos pone uno de los viejos mitos de Milenio 3. Tembi, esta especie de locura, que también cómo sonaría esto dentro de una cueva, ¿no? Pues de verdad que me alegra mucho que científicos de este nivel, José Antonio Lasera, Roberto Ontañón, los profesores Rojo y la profesora Díaz hayan estado, y Carlos también, los investigadores de esta noticia, en Milenio 3, porque no tienen ningún temor. Saben a cuánto público llegamos, saben que lo hacemos con todo el entusiasmo porque de verdad amamos esos ritos ocultos, ese primer diálogo entre el más allá y el hombre, y porque yo creo que basta ya de cerrazón, basta ya de que la gente vaya a una cueva y vea unos garabatos, basta ya de que la gente no comprenda que ahí están los retratos de verdad de la trascendencia, y que quizá, estando un poco loco, como luego contaremos, podamos conectar y aprender de todo eso. Como decía Javier Sierra, hay que sumergirse. Aquí no valen tonterías asépticas de quedarse fuera. Aquí o te zambulles en la bruma de la cueva y lo que significa, o nada. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os habéis sumergido en la bruma de la cueva? Pues parece que sí, algunos sí que han estado en cuevas, como Pino en las Nubes dice, Tito Bustillo o el Pindal. El sonido es escalofriante porque no te lo esperas, la verdad es que poco vale lo que se estudia. Hasta que no vas allí no empiezas a saber y a entender la historia. La historia y mucho más, y entender lo que pasa de verdad. Decía un gran fotógrafo, Pedro Saura, fotógrafo de arte rupestre, cuando hay fotos de arte, el cuadro es el cuadro. Hombre, hay cuadros impresionantes, pero está ahí. ¿Qué pasa con las cuevas? Que cuando sale una foto no es lo mismo. Cuando tú estás delante de esa pintura pasan cosas que no transmite la foto. Ahí tenemos un diálogo no bien comprendido. Pablo ha estado buscando fotos de los detalles de la cueva de la Pasiega y dice: las pinturas de esa cueva es un buen tema, el origen de las matemáticas. Qué bonito, porque yo pensé lo mismo, me parecen números. Sí. Buscad, por favor, vamos a hacer que miles de personas busquen algo que está completamente olvidado. Hace 27.000, 28.000 años hubo un código en una cueva española que parece escritura, que sigue sin descifrar. A ver qué os parece. Mario Leonardo, nos dice, ¿qué faltará de aparecer todavía en las cuevas? Buenas noches, misterionautas. Mira. Julio Serrano nos llama así. No soy un antropólogo, pero me pongo en el lugar del hombre primitivo. Como no tenían tecnología tal como la conocemos hoy, creo que usaban esas cuevas y abrigos del mismo modo que usamos hoy un reproductor de DVD. Es paleotecnología. A falta Bonito. de otra cosa, buscaban mover las emociones a través de los sentidos usando componentes externos como esas cuevas. Tanto hablar de magia, bueno, a lo mejor aquella tenía visos mágicos y su ritualística, pero al final esas pinturas y la acústica debían servir para conmover profundamente al usuario. Vamos a hacer una cosa. Enseguida vamos a ir con la cuenta atrás. Seguiremos escuchando más. Hay algunos que hayan estado en la Pasiega, también no, porque es imposible, porque no se puede entrar, ¿no? Pero gente que ha estado en cuevas y quizá ahora las vea con otra óptica. Sí, nos dice Manuel Ángel: agua, energía telúrica, electricidad, tierra, magia o paradoja del espacio-tiempo. También nos decía Chari Aragón que todas las cuevas tienen su magia y su misterio si ellas hablaran. Fran Ojeda, que su profesor de antropología prehistórica tenía pensado que gran parte de las pinturas que había en las cuevas eran pintadas por los niños. Los garabatos eran como los garabatos que hacen ahora los niños. Bueno, eso pon a un niño a hacer un garabato y comprarlo con la técnica que tienen las pinturas de las cuevas, y no se parecen para nada. Eso sí que es uno de los grandes mitos, ¿no? Hay que estar en las cuevas y verlas. Lo que pasa es que si los profesores de universidades dicen estas cosas, Picasso, vamos, no sé. Hay que llevárselos de paseo a esas cuevas. Sí, Picasso dijo aquello de... Se puso debajo de Altamira, del techo de los bisontes, siendo Picasso, y dijo: después de esto, todo es decadencia. Y otros muchos artistas dijeron: la técnica de las cuevas, y lo que digo no es ninguna herejía, solo ha recuperado a ese nivel realmente un genio como Picasso. Y eso ya es un misterio. Cómo esa gente descomponía la imagen, tenía ese concepto mental que no ha vuelto hasta miles de años después. Lo curioso es que lo que ha contado Javier, lo que hemos contado aquí entre los dos un poco, es algo que parecía de ciencia ficción, parecía de la nueva era, parecía de investigadores más o menos heterodoxos, y ahora está ocurriendo, está pasando y estamos siendo testigos de ello. El sonido, que tú has hablado de sonido en la antigüedad, nos dice algo desde el principio. El hombre tiene un idilio con el sonido, lo sigue teniendo, la fuerza de la música, cómo se nos quedan las músicas, lo que significa para nosotros,
pero desde el principio. Y eso que las claves estaban ya y están en todos los libros sagrados que hablan del origen de la humanidad. No olvidemos que una de las funciones de esos libros sagrados es explicarse cómo llegamos aquí y desde qué punto comenzó la historia de nuestra evolución. ¿Y cómo comienza el Génesis? El Génesis comienza diciendo que al principio fue el verbo, el sonido. Vamos con la cuenta atrás, vámonos ya directamente con la información, seguiremos opinando sobre esto. Está Luego te ocurriendo digo y lo hemos cuevas contado. que te dicen que tienes que visitar. Que tengo que ir, perfecto. Quiero vuestras indicaciones, porque uno nunca dejará de volver a las cuevas. Estoy convencido que volveremos y volveremos y volveremos. Y ya hemos tenido muchas sorpresas, muchas, más de una. Vamos ahora con la cuenta atrás. La información fluye, nunca mejor dicho, y después de este primer dossier que era necesario, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con esta gente tan importante que nos cuenta algo mágico como pocas cosas, vamos con la cuenta atrás, queda muy poco, calendario maya. Carlos Cala nos informa. Esta semana la Tierra ha recibido el impacto directo de una potente llamarada solar de intensidad X1.6, la mayor en la escala que mide esta clase de fenómenos. Este pico de actividad se registró el martes pasado y afectó a una amplia zona del planeta entre India, China y Australia, donde causó fuertes interferencias en los sistemas de comunicaciones y especialmente en las emisiones de radio. Según informó el Observatorio de Clima Espacial de los Estados Unidos, el origen de esta perturbación fue el estallido de la mancha solar AR 11598 y su eclosión ha coincidido con una resolución de la Agencia Federal de Energía de ese país que reconocía la existencia de una importante laguna en la seguridad de las redes eléctricas norteamericanas ante esta clase de eventos. La del martes es ya la séptima llamarada de categoría X en lo que va de año y la tercera más grande registrada desde el pasado 7 de marzo. Los expertos prevén que en fechas próximas esta clase de eventos se recrudezcan aún más. 2:23. Bueno, esto está ocurriendo y esto empieza a ser una constante. La cuenta atrás, llamaradas solares, las noticias se agolpan. Pero, Santi, hablábamos... aquí has contado el fenómeno Barbra Streisand en Internet, que era resumido... El efecto Barbra Streisand es tan sencillo como que en Internet, cuanta más fuerza pones en intentar ocultar o censurar algo, recibes una respuesta proporcional negativa que hace que eso se multiplique su efecto y salga más a la luz. Ha habido casos... Y empezó con Barbra Streisand, por eso. Empezó claro. con Barbra Streisand, que no quería que saliesen fotos de su casa, con lo cual su casa terminó siendo la fotografía más vista de Internet en aquella época. Aquí mismo ha habido casos bastante sonoros. El número 1573 de la revista El Jueves, que tenía una portada que al juez del Olmo no se le ocurrió decir otra cosa, que era injurias contra la corona y secuestre del número. Basta que secuestrase el número para que fuera la portada más difundida de la revista El Jueves, Santi, de toda su historia. ¿Tú has hecho marketing? Javier ha hecho grandes bestsellers mundiales con sus libros, sabe perfectamente que una determinada publicidad a la contra a veces es la mejor publicidad. Dan Brown tiene que estarse dando gracias a la Iglesia todavía hoy, porque si realmente no hay ese movimiento de condenado el Código Da Vinci, hombre... O Salman Rushdie, por ejemplo, exacto, también, con los versículos satánicos, ¿no? Pero llama la atención... Es un fenómeno curioso del que ahora vamos a hablar, que gente que debería de saber mucho de cómo funcionan las redes sociales, como son, por ejemplo, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que se dedican a investigar y a infiltrarse en estas redes sociales, cometan errores de bulto como el que cometieron hace unos meses pidiendo, por favor, que la frase Gora Eta no fuera trending topic y convirtiendo en trending topic a los 10 minutos. Claro, es decir, la red como auténtica entelequia, pero que ya es ingobernable, de alguna forma tiene sus códigos, reacciona. El efecto Barbra Streisand, ahora comentaremos 3 efectos que nos parecen muy curiosos y vamos con la noticia del hallazgo supuesto esta semana, ¿verdad?, en todas partes, hallado en una ciudad sumergida en las Bermudas, en el Triángulo de las Bermudas, y lo han publicado, yo no sé, no es contra Diego Marañón, una ciudad con cúpulas de cristal o pirámides de cristal, estructuras, calles, dices, hombre, esto es mucho, ¿no?, esto es demasiado, ¿no?, esto es tremendo. Bien, hay un segundo efecto, que lo hemos visto esta semana también, con los comentarios de una periodista, Mariló Montero, que hace un comentario personal sobre el tema de los trasplantes y se monta una respuesta brutal, tremenda, a favor, no, en contra, prescindiendo del asunto que es muy delicado, evidentemente, y que sabemos además toda la gente que está esperando un trasplante y que lógicamente
Eso es evidente, y imagino que la propia Mariló Montero sinceramente ya lo sabe, pero yo digo una opinión personal. Uno piensa, ¿tampoco se puede dar una opinión personal? Es curioso, porque algunas opiniones personales... Si no es políticamente correcta... Claro, no. porque aquí no es entrar en valorar si ella tenía razón o no. Lo lógico es ponerse, por supuesto, a la contra, ¿no? Como ha hecho todo el mundo. Pero la misma gente que critica a esta mujer es la misma que pide libertad. Resulta que lo que contaba era políticamente muy incorrecto. Pero también es verdad, y yo lo digo aquí, que hay muchas personas, muchos médicos y muchas instituciones incluso, y científicos, que han hablado de memoria celular y que han hablado de que personas que tienen un trasplante de algo han sentido algo. Bien, yo no sé qué es, desde luego, lo dejo bien claro, pero ¿por qué alguien no puede dar su opinión si tiene un fragmento para dar su opinión? Bueno, también la gente puede dar su opinión. ¿Y es el efecto llamado, Santi? ¿Esa respuesta tremenda contra una opinión? El efecto Jauría, que viene de un efecto psicológico muy conocido, que es el efecto manada. De hecho, con el efecto manada cuentan los expertos en marketing, cuentan los inversores y los jugadores de bolsa expertos. Es aquello que, por ser seres gregarios, que lo somos por naturaleza y por instinto, nos hace que a poco que veamos que alguien o un grupo importante de personas va en una dirección, automáticamente nosotros nos enganchamos. Como un contagio psíquico, aunque no estés junto al otro, ¿no? Esto es posible además en las redes sociales de una forma muy especial, porque se han hecho varios estudios y se ha descubierto una cosa asombrosa. La primera es que en las redes sociales la forma que tiene la gente a enfrentarse a esa experiencia, a esa pantalla en la cual te relacionas con otras personas, es absolutamente emocional e irracional. Anula por completo el sentido crítico y, de hecho, se han medido aumentos de los niveles de oxitocina. La oxitocina es una endorfina, es una hormona que generamos que básicamente, por ejemplo, tiene como base la cohesión familiar. Las madres generan oxitocina y básicamente la familia se une. Es una hormona que relaja, es una hormona que genera armonía. Pues cuando tú te ves integrado en ese grupo de la red social, tus niveles de oxitocina se disparan y los argumentos intelectuales dejan de tener mucho sentido y te mueven mucho más los emocionales. Como siempre, Santiago Camacho, a nivel de crack, contándonos cosas que no conocemos y que me parecen fantásticas y que están pasando también ahora mismo, que es la motivación de este programa de actualidad. Bien, efecto Jauría, hay muchos ejemplos, efecto Barbra Streisand, también los hay, lo comentaremos, pero hay un tercer efecto, misterioso donde los haya, efecto Lázaro. Diego Marañón, San Vicente de la Barquera, por cierto, qué cerca estás de las cumbres del arte paralítico, amigo. Buenas noches. ¿Qué tal estáis, Iker? Muy bien, sorprendidos porque esto del efecto Lázaro lo habíamos sufrido, pero no lo conocíamos bien. ¿Podemos denominar un poco qué sucede cuando resucitan ciertas noticias? Sí, el efecto Lázaro es otro de esos fenómenos que se dan gracias a Internet y sobre todo a la proliferación de las redes sociales últimamente, y que esta semana, como vamos a ver dentro de un momentito, ha estado más de actualidad que nunca. El efecto Lázaro, Iker, es la etiqueta que se le aplica a esas noticias que cíclicamente, que cada año, por ejemplo, en el mundo del misterio, tienden a aparecer una y otra vez. También, como comentaba antes Santi, hay estudios sobre este fenómeno que se da en Internet. Por ejemplo, un equipo de la Universidad de Pensilvania estudió la lista de lo más enviado por email de un periódico del New York Times y llegó a la conclusión de que la gente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, por ejemplo, prefiere compartir artículos positivos, sorprendentes. Los de temas científicos, por ejemplo, tienen más posibilidades de triunfar en ese top. En fin, son historias que tienen la capacidad de provocar la misma emoción durante años, sea cual sea el momento en el que resurjan. Y desde atemporales, por tanto. Sí. Al lector le importa bastante poco cuándo fue escrita, siempre que esa historia sea de alguna manera nueva para él y le descoloque los esquemas. Claro, y entonces está pasando algo que es muy extraño y que estamos viviendo. Nos ha llamado la atención varias veces y esto sí que es para debate, así que por favor repetimos vías, Carmen, porque yo creo que los oyentes de Milenio, que muchos son a través de Internet ya en todo el mundo, saben mucho de redes sociales, no como yo, y saben mucho de la red, y saben muchas cosas que ocurren a ese nivel. Bueno, Diego Marañón es el número uno en esto, pero ¿qué opinan ellos, no? Porque tienen
Aquí libertad absoluta. Quiero que nos cuenten sus cosas. O tal vez ellos han caído también en repiquetear alguna noticia de estas sin saber que ya había salido anteriormente. Cuando pasa a los medios, entre comillas, oficiales, o es que ya no hay medios oficiales e Internet es la auténtica libertad. O quién filtra en los medios oficiales. Claro, hay muchas dudas aquí y vamos a comentarlo en este pequeño espacio de tertulia Vamos rápida. A repetir esas vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com. Si nos escriben un mail, que además nos están mandando fotos de cuevas muy interesantes. Fantástico, gracias. Y también nuestras redes sociales a través de Google Plus, de Facebook y de Twitter, Nave del Misterio. Bueno, pues ahí estamos. Esas son nuestras vías oficiales siempre. Que todos los que ponen que somos nosotros, no somos nosotros. Que solo es eso. Que lo ayuda a Guillermo León. Clones, ¿no? Sí, también, que es un misterio. Y ikerjiménez.com, Guillermo León coordinando todo. Bien, pasamos de la cueva ancestral, de ese primer diálogo, al diálogo actual del hombre, clarísimo. Internet, de alguna forma, esta semana llegó una noticia muy interesante, superaba la publicidad en Internet a la publicidad de los medios de papel, y eso ya genera un campo distinto que estamos viviendo y que ya nadie puede ponerse en contra de eso. Yo he sido, al principio sobre todo, muy contrario a muchas cosas que veía en la red, o sea, poco que aprender en muchos ámbitos de las redes sociales, en mi opinión. Ahora, está muy claro que hay muchas cosas positivas, y más para el investigador, y más para aprender y para saber si alguien lo toma con esa posibilidad, ¿no? Hacía hace poco un experimento con el iPad y sobre un tema concreto que te he comentado antes, Javier, sobre un autor que pasaba del ateísmo, ser bandera del ateísmo, un gran filósofo, a convertirse en deísta o teísta, un libro que se llama Dios existe, pues con una mano tenía no su libro, pero sí quién era él, su ficha, con el otro dedo prácticamente en un movimiento sus contrarios, sus críticas, sus valoraciones. En una mano, un poder que antes costaría meses de acumular. Es decir, importantísimo y está ocurriendo. Pero claro, también pasa que de repente la prensa, la televisión, habla de cosas inconcebibles que sabemos que no son. Hace bien poco hablaban de que los moáis de la isla de Pascua tenían cuerpo. Y eso se sabe simplemente mirando un libro. Publicadas fotografías, claro, de hace muchos años en los libros donde ya se ven los moáis enteros. Desde el que los excavó por primera vez, que fue Thor Heyerdahl. Claro, entonces ¿qué pasa? El libro más fácil de ver sobre la isla de Pascua ya sale con los cuerpos de los moáis. Y sin embargo, en el 2012 se llenan los periódicos del mundo y las redacciones con los moáis tienen cuerpo. Periódicos incluso de Chile. Es decir, ese es el detalle. Periódicos que en fin, están formados por redacciones que deberían tener acceso a esa información porque es su patrimonio y son cosas que... Claro, pero en Chile nos decía que la mayoría de los chilenos no han viajado a la isla de Pascua porque es muy caro y porque les queda muy lejos. Bueno, pero el periodista no puede hacer eso. Es decir, pero el periodista a lo mejor no tiene ese libro en su casa y no acude a él. Bueno, pero en enciclopedia, la historia del Museo Nacional de Chile, o sea... pero es más fácil si sale en 4 medios de comunicación decir, claro, vamos a ver, ha salido en 4, con lo cual esta noticia ya está comprobada. Lo emitimos, claro, lo metemos en este número del periódico. Lo alucinante es que el inconsciente colectivo que somos ya integrado en la red replica esa información y lo ves sin ningún tipo de... En fin, y está pasando. Pero el caso más flagrante es el que ha ocurrido ahora. Lo tenemos a nivel de noticia, ¿verdad, Diego? Saltaba sí. La información esta misma semana. Este lunes el portal Russia Today nos lanzaba un titular tan impactante como hallan la posible Atlántida en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, ante un titular como este te puedes imaginar la expectación, los rebotes de esta misma noticia a través de Twitter, de Facebook, batiéndose récord de información. Sí, efectivamente, y de artículos que si uno hace ahora mismo una búsqueda, por ejemplo, en Google, se va a encontrar infinidad literalmente de esta misma noticia replicada en infinidad, vuelvo a decir, y en importantes periódicos. Sí, de portales de información bastante importantes. Es curioso, Iker, si uno va a buscar a las 2:34 de hoy esa noticia original en el portal Russia Today, no está. Aparece un error 404 bastante sospechoso y te preguntarás por qué. ¿Por qué una noticia como esta de repente ha desaparecido de su origen? Y sabemos que es la fuente originaria que ha lanzado, digamos, el rumor. Sí, efectivamente. Ese portal fue el original. A partir de ahí lo tomó otra agencia, la agencia Prensa Latina, y a partir de ahí, pues, desde luego, la dispersión absoluta que ha tenido esta semana. Bien, la noticia no está porque ese hallazgo de esa supuesta Atlántida del Triángulo de las Bermudas tiene una antigüedad de 12 años. Y aquí sí que nos quedamos sin palabras. Es más, nosotros, si no recuerdo mal, Diego, ya hablamos con los protagonistas indirectos de esta historia. Vamos a hacer una cosa. El 6 de abril de 2003. 6 de abril del 2003, perfecto. Vamos a hacer una cosa. La noticia en los informativos de medio mundo sonaba así. Un grupo de
científicos canadienses descubrió lo que sería una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas. El hallazgo pudo concretarse gracias a un submarino robótico a 700 metros de profundidad. Los especialistas aseguraron estar asombrados por las llanuras interminables de arena blanca, en las cuales en medio existirían estructuras arquitectónicas hechas por el hombre. Se trata de construcciones que incluirían 4 pirámides, esculturas y algunos monolitos grabados, los que corresponderían a un periodo preclásico de la historia del Caribe y América Central. Periodo preclásico, esculturas, pirámides de cristal. Claro, eso es mucho decir. Sabemos, y lo hemos contado, que en diferentes puntos del planeta, y es cierto, se han encontrado lo que parecen construcciones primitivísimas, quizá megalíticas, y que siguen en el misterio. Pero esto, ¿cómo es posible que todo el mundo repique esto sin aportar nada? ¿Cómo es posible? Sin aportar nada, Iker, y cambiando datos. ¿Cambiando datos? Cambiando datos de la fuente original. Quiero decir, la ciudad hace 12 años estaba en un lugar, estaba muy cerca de la península del Yucatán, y ahora la han movido pues bastante al este, a una zona del Triángulo de las Bermudas, para que supongo aumentar la espectacularidad del hallazgo. Pero esto que está pasando ahora, ya lo vamos a debatir, es peligrosísimo, porque si caen 4 o 5 medios, eso tiene una repercusión, pero ahora todo tiene repercusión y todo se multiplica a la velocidad de la luz. Y entonces las personas están hablando en grandes medios, los que habitualmente hemos considerado como adalides de la seriedad, publicando todo esto. Por cierto, un documento más. ¿Qué tiene que ver en todo esto la famosa arqueóloga ya, por lo que hemos sacado varias veces, Paulina Zelinsky, y sus hallazgos bajo el agua de esa zona? Bueno, pues es que Pauline Zelinsky y su marido Paul Wainswake son el matrimonio de científicos canadienses que regentan esta empresa que se llama Digital Advanced Communications, que tiene la base en La Habana, y que fueron ellos los que hace, como te digo, casi 12 años dieron con los restos de esta supuesta ciudad. Luego todo se quedó un poco en agua de borrajas. Incluso Robert Ballard, que si todo el mundo, para que se haga una idea, es el hombre que descubrió los restos del naufragio del Titanic, puso bastante en cuarentena los hallazgos de esta pareja. Él se desvinculó bastante de esas supuestas teorías que decían que eso era una especie de ciudad antiquísima. Porque las imágenes las hemos visto además en Cuarto Milenio hace muy poco, no dicen tanto, son unas piedras que parecen ahí un poco... No dicen nada. Nada. Sí, efectivamente. Pues sí, esas imágenes desde luego distan bastante de esa descripción que conocíamos también esta semana, que se habla incluso de grandes avenidas, de cúpulas, de... ¿Qué se ha llegado a decir, Diego? De una esfinge. Pero es que hacen unas recreaciones que son tremendas y la gente se cree que estas son ciudades sumergidas. Vamos a hacer una cosa. Mentira, esto está creado digitalmente. Permitidme una cosa, recordemos, aunque sea muy brevemente, lo que decía Zelinsky. Aquí le entrevistamos en este programa, como pasa el tiempo, hace una década, y nos contaba lo que estaba sucediendo más o menos, o las prospecciones que estaban haciendo. Sus submarinos bajo el agua estaban descubriendo algo. Nos lo contaba así. Me llamó la atención que todas piedras de estructuras estaban pulidas también con una precisión, obviamente con herramientas. Esto fue muy difícil creer cuando usted encuentra algo parecido a una estructura de esta naturaleza en profundidad de 700 metros. Entre 700 y 1100 metros. Vamos un poco más, porque en esa entrevista nos contaba ya la guinda del pastel. Ella ya relacionaba estos restos con ciudades precolombinas. Sí, ella decía que se asemejaban a los restos antiguos aztecas y mayas de México, y que se había dado cuenta cuando estaba en su casa y había visto por casualidad un calendario que tenía encima de su mesa con este tipo de diseños. Escuchamos. Es el mismo tipo de construcción que se puede encontrar en Yucatán. Casi mayor parte de estructuras tiene grande semejanza con muchas, no solamente Chimichaltún, pero con muchas otras monumentos históricos en Yucatán. Claro, aquí hay un totum revolutum increíble. No sabemos qué pasó con estas construcciones que se quedaron en nada, pero ¿por qué esto salta ahora transformado en una ciudad digna de las crónicas de la Atlántida, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que tener en consideración. La primera es que sorprende mucho que esta noticia haya alcanzado un impacto, en fin, como el que hemos visto en estas últimas horas, cuando la fuente original estaba, como nos ha dicho Diego, en ese portal Russia Today. Es decir, ¿qué tienen que ver los rusos
con un descubrimiento de la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas, bueno, es decir, que en esta aguas... mujer es rusa. Sí, bien, quizá el apellido, ¿no? de tiene familia. ascendencia rusa, ¿no? Y luego, fíjate, quedó en agua de borrajas en el año 2001 toda esta historia por varias razones, pero la fundamental es porque expertos importantes, en fin, geólogos marinos, buceadores, expertos en arqueología submarina, que se acercaron interesados a este matrimonio para interesarse por sus descubrimientos, pues salieron de allí muy decepcionados. No solamente fue el caso de Robert Ballard, como nos recordaba Diego Marayón, que dijo que en fin, que unas ruinas a 700 metros de profundidad era demasiada profundidad para pensar que, en fin, que podían haber sido construidas por mano humana, sino que incluso hubo geólogos marinos que dijeron que para que se hubieran podido construir esas ruinas a 700 metros de profundidad, es decir, que en algún momento del pasado hubieran estado emergidas, tendríamos que retrotraernos al menos 50 o 60.000 años. Y eso ya se nos va por completo hasta de la todas... Atlántida. Exacto, se nos va por completo hasta de la historia de la Atlántida. Pero claro, entonces, Diego, aquí tenemos este fenómeno nuevo. Efecto Lázaro. Esto sería de cajón. Sí, desde luego, es un efecto Lázaro de manual. Y hay ya teóricos, que imagino que tú estás casi entre ellos, de por qué puede pasar esto. Si hay alguna especie o a Santiago se lo pregunto en el mundo conspiranoico, si hay alguna especie de trama oculta que se nos escapa, que no es solo casualidad, que no es alguien que ha cogido esta noticia y la ha soltado ahora, porque sí. ¿Por qué ha elegido esta noticia? ¿Por qué ahora? ¿Sabía que la repercusión iba a ser tan grande? ¿Se va a hacer esto más veces? ¿Se hace con, no sé, una motivación que se nos escapa, como apuesta de a ver hasta qué punto llega mi bulo en la red? No, esto sucede por lo que sucede, y ahora es cuando tenemos que hacer un mea culpa de a dónde está yendo este bonito oficio que es el periodismo. Aquí la gente está empezando a colgar de sus medios de comunicación noticias exactamente con la misma alegría con la que lo haría en su muro de Twitter. Es decir, lo veo, me gusta, lo cuelgo. Sin más historia, sin descolgar un teléfono y hacer una llamada o poner un email, que fíjate que lo ponen fácil ahora las nuevas tecnologías para confirmar algo. Oye, sí, porque hay más medios que nunca para acceder a una fuente. Sí, es lo increíble, ¿no? O sea, contrastar una noticia que efectivamente, pues a lo mejor hace 30 años, contrastar una noticia de una señora que tiene su oficina en Cuba y que dice esto, pues oye, a lo mejor tenía su complicación. Santi, y aún así se hacía. Pero fíjate qué razón tiene Santi, que simplemente con haber introducido en Internet el nombre de estos dos personajes, que es la fuente de la noticia, Paul Winsweg y Pauline Salitsky, le hubiera salido ya un artículo de la Wikipedia donde bajo el título de Cuban Underwater City, es decir, la ciudad sumergida de Cuba, te aparece la historia situándola en el año 2001, simplemente habiendo hecho esa gestión. Bueno, pues no se ha hecho ni eso. No, yo me acuerdo que yo la primera vez que escribí sobre eso, precisamente estaba trabajando en Internet, llevaba el portal acásico.com, lo dirigía y fue el año 2000 y vi la noticia también en Internet y allí se quedó. En aquel momento era actual, por lo menos. Pero... Bueno, ¿y qué pasa entonces de fondo? ¿Tú tienes alguna teoría, Diego, sobre esto? Porque están pasando ya con demasiada frecuencia informaciones que nadie entiende por qué vuelven a surgir. Desocupados, hay que rellenar espacio, ¿qué es esto? No, público joven que no ha visto esa noticia hace unos años, la ve ahora, le llama la atención, la pone en su página o se la envía a otros amigos y eso va generando... Claro, pero el público joven aún tiene disculpa y entre ellos, pero los grandes medios... Obviamente, cada uno puede colgar en su muro lo que le apetezca y si se equivoca, pues no tiene, digamos, la responsabilidad. Si algo nos diferencia precisamente de un señor que tiene su blog o de un señor que tiene su muro de Facebook, es que nosotros en teoría somos profesionales de esto. Ya, pero ¿quién busca las noticias hoy en día en los diarios, en los periódicos? Pues yo te digo que gente que cobra 900 euros, supongo que ninguno. Yo lo que me llama la atención es que esto no ha surgido tampoco por una aglomeración de retweets, digamos, o de que gente que lo haya puesto otra vez en Facebook, ¿no? Porque lo curioso de este caso es que la agencia, como te digo, Russia Today, lo daba como una noticia actual, lo fichaba en 2012 y contaba la historia puesta hoy en día, ¿no? Es curioso, Iker, porque, por ejemplo, y esto va a ser muy gracioso, como todo el mundo empieza a rectificar, en Diario de Cuba ya podemos leer, te leo muy breve textualmente, dice, estimados lectores, en la misma página donde debería estar la noticia. Diario de Cuba publicó este lunes una noticia sobre el descubrimiento de una ciudad sumergida al norte del oriente de Cuba.
Tras analizar los comentarios suscitados por la noticia e indagar más al respecto, hemos observado que el tema ya había sido abordado en años anteriores. Es decir, ha sido por los comentarios de la gente por los que se han visto obligados a retirar la noticia y a colgar esta nota. Dice, además parece haber varias inexactitudes en los datos proporcionados por las fuentes. Pero entonces, ¿qué está pasando? Es decir, este oficio, claro que está habiendo un cambio de roles impresionante y que algunas cosas son buenas y otras son malas, porque yo creo que también hay muchos lugares donde hay información que no se va a dar nunca, lo digo como lo pienso, en los medios oficiales. Y eso está bien. Internet en ese aspecto ha democratizado la posibilidad. Ahora lo difícil es buscar. Pero ni mucho menos es tampoco el único ejemplo de este tipo de noticias. ¿Ha habido más que te han llamado la atención, Diego? Mira, noticias resucitadas por algún extraño motivo. Yo esta tarde lo preguntaba, por ejemplo, en Twitter a la gente. Le preguntaba, ¿qué noticias creéis que en el misterio surgen de vez en cuando, cada 2 años, cada 3 años, la misma noticia? Y bueno, hay algunas que no son exactamente lo que buscábamos, que me han hecho mucha gracia. Por ejemplo, este que dice que cada año hay un eclipse que supuestamente no se va a repetir hasta dentro de 30 o de 50 años, que bueno, eso no es exactamente así. Pero, por ejemplo, Ofiuco. El tema de Ofiuco, del tercer signo del zodíaco, surge cada 2 o 3 años y cada 2 o 3 años se vuelven a dar las mismas explicaciones. Pero como noticia. Como noticia. Descubren un nuevo signo. O cuántas veces se ha desentrañado, Iker, por fin, el misterio de Jack el Destripador. ¿Cuántas veces hemos conocido? Bueno, lo que pasa es que se van dando diversas teorías de quién es el asesino, por diversos libros que van saliendo y estudios. Todos los años hay uno nuevo, hay un Jack el Destripador nuevo. ¿Y Leonardo, Nazca y la Sábana Santa? O siempre. Roswell. Sí. No, pero hay una algo que puedo dar información verídica, porque tengo los recortes, porque es que además ha salido en prensa, de por lo menos 3 ocasiones con varios años de diferencia, se hallan restos de vida en un meteorito marciano. Sí. Siempre es el mismo meteorito que lleva 20 años con los restos de vida, pero cada 5 años alguien se da cuenta de que aquel meteorito tiene restos de bacterias. Pero con lo cual hay una división entre lo que pasa y lo que se cuenta que pasa enorme. Entonces ¿qué opina nuestra audiencia de todo esto? Que ellos lo están viviendo en primera persona de alguna forma, ¿no? Sí, claro, ellos lo estaban viviendo. Nos dice Julio César, por ejemplo, yo llevo más de 20 años usando primero el mail, que era lo que había entonces, y segundo las redes sociales modernas, y he sido testigo de multitud de cadenas que se repiten hasta la saciedad. Ahora eso mismo está tomado lugar en Facebook, Google Plus y en otros lugares, pero opino que esto no lo han traído las nuevas tecnologías. Esto pasaba también antes, esto lo origina el hombre y su naturaleza. Lo que pasa es que ahora se ve todo más rápido. Pero es que antes no sé si pasaba tanto, por lo menos en los periódicos, antes cuando no había internet era muy difícil, ¿no? Es que antes había solo 2 formas si tenías una publicación, tenías 2 formas de acceder a la noticia. O tenías corresponsales y gente que de verdad estaba sobre el terreno y te decía las cosas, o recurrías a los teletipos de las agencias de noticias que costaban un dinerete, pero que sabías que aportaban información fiable. Ahora ya no. O sea, ahora ya hay directamente gente que tiene medios y que directamente no se digna a pagar la cuota de 1, 2 o 3 agencias de noticias, sino que va pirateando lo que va encontrando por ahí por la red. Nos dicen también que la semana pasada apareció en varios medios serios una extraña noticia sobre el descubrimiento de la zona del Triángulo de las Bermudas, de las ruinas de una ciudad que podría ser la Atlántida de Platón. El año pasado. Entre estos medios estaba la semana pasada, nos decía. Bueno, está entre estos medios estaba el diario argentino La Nación, Prensa Latina, Diario de Cuba, Perú.com, RT, bueno, un montón de medios. Otra noticia a sumar a esta colección, me viene ahora a la memoria, el Arca de Noé, el descubrimiento del Arca de Noé, periódicamente. Y los gigantes. Es un Lázaro. Se han descubierto gigantes. Sí, pero el Lázaro del Arca de Noé es brutal, porque siempre hay una nueva comisión que ha encontrado en lo más profundo de un monte turco el Arca de Noé. Es increíble. Este es un asunto para seguir muy de cerca. Y el origen español de Walt Disney también, cada 2 o 3 años. Hombre, es que eso es verdad. José Guirado Zamora, ni más ni menos. Y que está congelado también. Bueno, ya, pero eso no vuelve tan a menudo a la prensa. Hay algunos que sí. A mí, de verdad, que yo sentí que había que alarmarse ya el día en que hablamos del tema de Moais con cuerpo, publicado, pero esto sí, en toda la prensa. Bueno, mira, lo que sí que es una noticia nueva, que sí que se ha hecho además en estos días, y hay un vídeo grabado y todo. ¿Os acordáis de la noticia que salió hace tiempo de que cómo los moais podían andar para llegar hasta los sitios? Bueno, pues ahora han reproducido un moai en piedra. Pero de verdad, no de solo verdad, virtual. No virtual, de verdad. Y entonces han puesto a gente con cuerdas, se le atan las cuerdas en la cabeza al moai.
Por un lado se ponen personas tirando de esa cuerda, por el otro lado otras tantas personas y por la parte de atrás para que el Moai no se caiga hacia adelante. Y poco a poco, siguiendo un ritmo, tirando de un lado y de otro y para atrás para que el Moai no se vaya de cara, han hecho que esos Moais caminen. Es verdad eso que se decía, esa posible teoría de cómo llegaban las cosas y cómo en las crónicas ponían que veían caminar a los Moais. Si veis las imágenes del vídeo, es verdad que parece que el Moai va andando. Bueno, curioso, porque era otro de los efectos Lázaro, de los que siempre salen de vez en cuando, descubierto el sistema en que los Moai se colocaban. Diego, muchísimas gracias, compañero, y luego nos cuentas algo que, bueno, iba a decir, todo el mundo está convencido de que pasó tal y como tú lo vas a contar, pero veremos el misterio dentro de unos minutos, ¿te parece? Oigo graznidos ya, luego nos Sí, escuchamos. es un poco una historia de Edgar Allan Poe, ¿no? El cuervo, ni más ni menos. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Pero eso será luego, porque las noticias siguen fluyendo, siguen pasando cosas, y algunas, por fortuna, tienen un tufo muy distinto a estas que vuelven y revuelven y parece un refrito constante de casi todo, que nos lo vuelven a servir por algún motivo que yo desconozco. Algunas son noticias con voz propia, testimonios auténticos que nos recuerdan los casos míticos de los 70. ¿Ha ocurrido, Javier Pérez Campos, compañero? Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Ha ocurrido en la zona de Alicante? En Alicante, concretamente en una huerta de Catral, al sur de Alicante, un testigo nos contaba que esta pasada semana, hace escasos días, tenía un avistamiento de un objeto bastante extraño, bastante curioso, con una descripción que recuerda a las descripciones de antaño, desde luego, y no es la única persona que nos contaba algo así. Porque desde han llegado luego, muchos mails coincidentes, ¿no? Sí, muchos mensajes hemos tenido coincidentes. en esta semana y desde hace unos 15 días aproximadamente una avalancha casi de personas que están viendo luces en el cielo. Algunos nos mandan fotografías, vídeos. Bueno, las nuevas tecnologías, ¿no?, sirven para captar el fenómeno mejor que nunca. Es el también. lado bueno, también malo, porque se cuentan cosas y se ponen filmaciones que no tienen ningún sentido, pero a veces también sí, y las muestran nuevas tecnologías de gente que se dedica con los programas que hay de fantasmitas, de poner en el móvil, a hacer que aparecen fantasmitas en sus fotografías. El lado malo, que siempre es el mismo fantasma. Bueno, pues vamos al lado auténtico. Por aquí lo que diferencia una cosa de otra es cuando hay testigo. Es decir, cuando una persona avala lo que está viendo y lo cuenta de una forma además muy... No sé, me ha gustado, con mucha vehemencia. Sí, nos lo hacía llegar además Eduardo De Gea, periodista del periódico La Información, que es curioso, ¿no?, también que se hagan eco de este tipo de noticias. Me alegro. Y si quieres, bueno, pues vamos a escuchar a José Vicente García, la persona que tuvo el avistamiento, y hay que decir, Iker, que esta persona lleva 30 años, más de 30 años, trabajando de noche en el campo, bueno, haciendo todo tipo de trabajos, y está más que acostumbrado, sobra decirlo. Nunca había visto nada parecido. Nada parecido. Dice que ha visto todo tipo de luces, cometas y cosas de ese estilo, pero una luz como esta que le haya dejado tan sorprendido es la primera vez que se enfrenta a algo así. Casi asustado, ¿no? Sí. Y además con más testigos y saliendo en prensa. Esto es bonito, lo escuchamos. Esa noche teníamos que regar la tierra, hay turnos de agua y nos tocaba por la noche. Entonces estamos aquí en la casa de la huerta, junto a donde tenemos las ovejas. Serían sobre las 11 de la noche del día 10. En el principio escuchemos un estruendo, como cuando entra un avión en la barrera del sonido, pero muy, muy lejano. Salimos hacia la carretera mirando hacia arriba por si se veía el avión que había provocado ese estruendo. Pues nos sorprendió una luz muy potente, color amarillento, siempre mirando nosotros hacia el sur. Y en dirección de Santa Pola hacia Torrevieja y ascendiendo a una velocidad muy grande y con una luz, como te digo, muy potente, amarillenta, aparece el artefacto este, que no sabemos todavía lo que puede ser, y llega a un punto en que se detiene totalmente en seco. Se detiene en seco, esto ha pasado hace unos días, territorio nacional, se detiene en seco y entonces puede percibirlo mejor, puede fijarse en ciertos detalles. No hablamos solo de una luz, había algo, un artefacto dentro. Él habla de un artefacto, ahora escucharemos de su propia voz esa descripción, esa comparación tan curiosa y que ya hemos oído otras veces, ¿no?, con una especie de melón, decía, y además él en ese momento es capaz de fijarse en algunos detalles, como por ejemplo que el objeto debía encontrarse a unos 15 kilómetros de ellos, muy cerca de la costa precisamente, y es entonces cuando ese objeto que se ha quedado ahí parado delante de él y de su hermano, que estaba con él pues en ese momento en el que estaban regando la alfalfa, pues observan una serie de características del objeto que me parecen bastante curiosas. Al girarse, con el resplandor de las luces que suben hacia arriba, descubrimos, mi hermano se dio cuenta, dice, mira lo que lleva detrás, se nota como forma de medio melón, una parte oscura, y se fue girando la luz, hasta que totalmente perdimos la luz de vista, al parecer, porque el artefacto se dio la espalda hacia nosotros. Hablamos de un objeto, hablamos de no mucha altura y hablamos de personas con nombres y apellidos. ¿Por qué digo y remarco todo esto? Porque esto sería la diferencia entre una noticia lanzada al vuelo
y nombres y apellidos, lugar, fecha, algo tan sencillo, ¿verdad? Y que escuchéis la voz del protagonista. Lo digo ¿por qué? Porque incluso en las revistas de misterio, yo no sé qué pasa últimamente, y en muchos medios que hablan de esto, se están acostumbrando, y eso no debería dejarse, a contar historias donde o hay un inicial como mucho o no aparecen nombres, fotografías de los testigos. Se está perdiendo un poco esa variante que era, Javier, básica en el periodismo que hemos hecho, ¿no? Porque el valor tenía... Claro. Lo tenía la prueba del testigo hablando, sea lo que haya visto. Y que demostraba que había una investigación detrás y alguien que podía aportar, ¿no? Fíjate, algo que se ha perdido también en el periodismo en estos últimos años, y desde luego también en el periodismo del misterio, es que le hemos dado mucho peso últimamente a lo que son las imágenes, sin subrayar que lo verdaderamente importante de una imagen es la historia sobre la que se sustenta. Una imagen sin un fotógrafo detrás y sin una historia bien documentada detrás no vale. No vale porque no tiene el peso de la prueba, que es el que se necesita en este tipo de información. Hay que tener cuidado además, porque mucha gente pues está inventándose algunos testigos, poniendo esas iniciales que no tienen nada que ver, e incluso haciendo fotografías por detrás a gente que ni siquiera ha visto nada. Está llegando a un nivel muy complejo. Por eso lo importante es, siempre que haya, por ejemplo, y lo sabemos, un alto cargo de instituciones, como ocurrió con el caso de este cargo de la Guardia Civil, o personas que quieren reservar, pero que aporta otros datos absolutamente complementarios, y otra es que con casos normales y corrientes, más o menos, empiece a ocultarse información, cuando la labor del periodista, siempre que pueda, es, como este caso breve, que puede ser menor para algunos o no, simplemente nombre, apellidos, datos, dónde ha ocurrido, y este es su testimonio. Tendría que ser un poco el ABC, ¿no?, de lo que ocurre. Luego contaremos muchas más cosas en torno a extraños ritos que están ocurriendo directamente en Madrid y están inquietando a mucha gente. Hablaremos también de esa investigación de Santiago Camacho, bueno, no de Santiago Camacho, que rebota de alguna forma Santiago Camacho, y que está muy sorprendido, y para que se sorprenda a él, que vincula, bueno, vaya siglas, ¿no?, JFK-KGB. O sea, es que las 6 letras ya son parte de la historia. Vamos a hablar también de esa cosa que nos interesa mucho, especialmente los que estamos en todo esto, que son las mezclas entre locura, entre comillas, y creatividad. A ver, ¿qué opináis vosotros? No, locura. Directamente, ¿no? Sin comillas, sí, yo ya lo sospechaba. Y tenemos mucha más información. Por ejemplo, eso que se ha dicho ahora, algo pasó el domingo pasado, cuando Santiago Camacho en La Cara Oculta hablaba de fracking y de perforaciones. Algo pasó, porque también la repercusión, ha habido personas, tengo que decirlo, de empresas de fracking, a las que mandamos un abrazo, que decían, hombre, esto no puede ser así, son operaciones de muchos millones de euros, esto no puede ser así. Yo no sé si es así o no es así, pero lo cierto es que Santiago Camacho ha abierto la espita. Y justo el lunes siguiente se habla de Lorca y un terremoto causado por humanos. Es posible, pero es que hay una noticia de ultimísima hora en Cantabria. Santiago, el titular. Pues sí, el gobierno cántabro prohíbe por ley, tiene un proyecto de ley que se va a someter a votación en breves días, la práctica del fracking. De esas perforaciones. Bueno, de todo eso vamos a hablar y muchísimo más en la siguiente hora, porque ahora, misterio, son de nuevo las 2. Nuestros compañeros con todas las noticias y después continuamos.